Por lo que se sabe de la personalidad de Mr. Rose, este autor no cree que eso sea probable. Esta es una faceta que ha permanecido en gran medida sin ser explorada por sus detractores, que lo han descrito como un atleta anódino, que afirmaba su personalidad en su camarilla. La expresión cretino en forma resume perfectamente este punto de vista sobre Tommy Rose. Es cierto que Rose era un atleta dotado de una capacidad superior a la del promedio. Entre todos se distinguía en el béisbol y pertenecía al equipo seleccionado de Ewing desde su segundo año. Dick O'Connell, director general de los Boston Red Sox, ha señalado que se habría ofrecido a Rose una importante prima para que firmara un contrato. De haber vivido, por supuesto. Pero Rose también era una estudiante que obtenía las más altas calificaciones, lo que difícilmente concuerda con la imagen del cretino en forma. Y sus padres han dicho que había decidido que el béisbol profesional tendría que esperar hasta el término de sus estudios universitarios. Esperaba obtener un título en inglés. Entre sus intereses estaba la poesía. Un poema suyo, escrito 6 meses antes de su muerte, fue publicado en una prestigiosa revistita llamada Everleaf. Aparece incluido en el apéndice X. Los compañeros de curso que le sobrevivieron también hablan de él en forma muy elogiosa, y esto no deja de ser significativo. Solo hubo 12 sobrevivientes de los que la prensa popular ha dado en llamar la noche funesta. Los que no asistieron en gran parte eran los estudiantes menos populares de la escuela. Sí, estos póscritos lo recuerdan como una persona amistosa y afable. Algunos lo describieron como un tío fabuloso. ¿No parece que la tesis que sostiene el profesor Jerome pierde consistencia? Los antecedentes escolares de Rose, que no pueden ser fotocopiados aquí, respetando una ley estatal que lo prohíbe, reunidos gracias a los recuerdos de sus compañeros de curso y de los comentarios de parientes, vecinos y profesores, forman la imagen de un joven extraordinario. Este es un hecho que difiere por completo del cuadro que nos presenta el profesor Jerome. Un perdonavidas astuto con una gran dependencia de sus compañeros de pandilla. Parece que tenía una notable tolerancia en relación con los insultos verbales y la suficiente independencia del grupo como para invitar a Kerry en primer lugar. De hecho, Tommy Rose parece haber sido un caso algo insólito. Un joven con conciencia social. No trataremos aquí de decir que fue un santo. No hay por qué hacerlo. Pero mis intensas investigaciones me han convencido en el sentido de que no era una gallina en el corral de una escuela pública, que contribuía estúpidamente a la ruina de un ser más débil. No le tengo miedo a ella, no le tengo miedo. Yacía en su cama con un brazo colocado sobre sus ojos. Era el sábado por la noche. Si iba a hacerse el vestido que había pensado, tendría que empezar al día siguiente a más tardar. No tengo miedo, mamá. Ya tenía el género. Lo había comprado en Jones, en Westover. Su pesada suntuosidad de terciopelo plegado la asustaba. El precio también la había asustado, y asimismo se había sentido intimidada por las dimensiones del local. Las elegantes damas que circulaban por todos lados con sus delgados vestidos primaverales y que examinaban piezas de tela. Había algo extraño en la atmósfera, y su eco se sentía por todos lados. Algo que estaba a un mundo de distancia del Woolworths de Chamberlain,
donde normalmente compraba sus telas. Se sentía intimidada, pero no paralizada, porque ni siquiera podría arrojarlas a todas chillando a la calle. Maniquís que se caían, instalaciones eléctricas que se desprendían, rollos de tela lanzados por el aire desenrollándose como serpentinas. Al igual que Sansón en el templo, podía hacer llover la destrucción sobre sus cabezas. Si quería. No tengo miedo. El paquete estaba escondido en un estante en el sótano. Lo iba a sacar esa noche. Abrió los ojos. ¡Doblégate! El escritorio se elevó en el aire. Se estremeció un momento y luego se alzó casi hasta tocar el techo. Lo bajó, lo subió, lo bajó, luego la cama, incluyendo su propio peso. Arriba, abajo, como un elevador. Casi no experimentaba ningún cansancio. Bueno, un poco. No demasiado. La capacidad casi perdida 2 semanas atrás estaba en plena forma. Había progresado a una velocidad que era, bueno, casi aterradora. Y en ese momento, aparentemente sin ser llamados, como el conocimiento de la menstruación, habían acudido una serie de recuerdos, como si se hubiese derrumbado una represa mental para que extrañas aguas pudieran salir a borbotones. Eran los recuerdos vagos y distorsionados de una pequeña, pero de todos modos muy reales. Los cuadros que bailaban en las paredes, las llaves que abrían desde el otro extremo del cuarto, su madre que le pedía que hiciera algo. «Kerry, cierra las ventanas que va a llover». Y las ventanas que se cerraban con un golpe en toda la casa. El día que desinfló simultáneamente las 4 ruedas del Volkswagen de Mr. McCaffrey. Las piedras. No. Pero ya no podía apartar de su memoria el recuerdo, como tampoco podía rechazar el flujo menstrual. Y ese recuerdo no es difuso. No, ese no. Ese se muestra con brillante crudeza, como el contorno anguloso de un rayo. La pequeña. Mamá, suéltame, mamá. No puedo respirar, mi garganta. Oh, mamá, me arrepiento de haber mirado. Oh, mi lengua, sangre en mi boca. La pobre pequeña, chillando. Puerca, ya sé cómo eres. Ya sé lo que tengo que hacer contigo. La pobre pequeña tendida en el umbral del armario con la mitad del cuerpo fuera de él, viendo estrellas negras que bailaban sobre las cosas con un dulce y lejano zumbido. La lengua hinchada asomada entre los labios, el cuello ceñido con un anillo de piel abultada y escocida donde su madre había intentado estrangularla y que luego volvía por ella. Mamá tenía el cuchillo carnicero de papá. Arrancarlo. Tengo que arrancar el mal de la indecencia, pecados de la carne. Sé lo que es eso. Los ojos, arrancarte los ojos. En su mano derecha, la cara de mamá contraída, agitándose. La cara de mamá contraída, agitándose. El mentón cubierto de baba, con la Biblia de papá en la izquierda. Nunca volverás a mirar esa desnudez perversa.
y algo se desencadenó. No se desencadenó, sino se desencadenó algo enorme, sin forma, titánico, un manantial de poder que ya no era suyo en ese momento y nunca volvería a serlo. Y entonces algo se estrelló contra el techo y mamá dio un grito y la Biblia de papá cayó al suelo y eso fue bueno. Y luego más golpes y ruidos, y entonces los muebles de la casa empezaron a volar en todas direcciones. Y mamá dejó caer el cuchillo y se hincó y comenzó a rezar, levantando los brazos al cielo y balanceándose sobre las rodillas, mientras las sillas se disparaban por el vestíbulo, y en el piso superior se volcaban las camas y la mesa del comedor que se atascaba al intentar pasar por una ventana. Y luego los ojos de mamá que se agrandaban enloquecidos, desbordantes, y su dedo apuntaba a la pequeña. Eres tú, engendro del diablo, bruja endemoniada, tú lo estás haciendo. Y entonces cayeron las piedras, y mamá se había desmayado con el crujido y el estrépito que era como las pisadas de Dios. Y después ella también se había desmayado. No había más recuerdos. Mamá no habló de eso. El cuchillo volvió a su lugar en el cajón. Mamá curó las azuladas magulladuras de su cuello, y Kerry pareció recordar que le había preguntado a su madre. Que le había preguntado a su madre cómo se las había hecho, y que su madre había apretado los labios sin decir nada. Poco a poco todo se olvidó. El ojo de la memoria solo se abría en algunos sueños. Los cuadros ya no bailaron en las paredes. Las ventanas no se cerraban solas. Kerry no recordaba que las cosas pudiesen haber sido diferentes. No hasta ese momento. Estaba tendida en la cama mirando el techo. Sudaba. ¡Kerry! ¡La cena! Gracias. No tengo miedo. Gracias, mamá. Se levantó y se puso una cinta color azul oscuro en el pelo. Luego bajó. ¿Hasta qué punto se manifiesta este fantástico talento? ¿Y qué pensó de él, según su exagerada ética cristiana Margaret White? Probablemente nunca lo sabremos, pero uno se siente inclinado a pensar que la reacción de Mrs. White debió ser extrema. ¿No has probado el pastel, Kerry?, dijo la madre, levantando la vista del panfleto que había estado examinando mientras bebía su taza de té Constant Comment. Está hecha en casa. Me hacen salir granos, mamá. Tus granos son una manera que tiene el Señor de castigarte. Vamos, cómete el pastel. Mamá. ¿Sí? Kerry se lanzó al vacío. Tommy Rose me ha invitado al baile de fin de año. El panfleto quedó olvidado. Su madre la miraba con ojos desmesurados, cuya expresión decía claramente: mis oídos me engañan. Las ventanillas de la nariz se le dilataron como las de un caballo que ha oído el seco castañeo de una serpiente de cascabel. Kerry trató de tragar algo que le obstruía la garganta, y solo lo consiguió en parte. No tengo miedo. Oh, sí lo tengo. Y él es muy buen chico. Me prometió que pasaría a saludarte antes de irnos y... ¡No! Y traerme de vuelta a las 11.
No, no y no. Yo he aceptado, mamá. Por favor, comprende que tengo que empezar a tratar de habérmelas con el mundo. Yo no soy como tú. Yo soy rara. Quiero decir que los chicos piensan así. No quiero serlo. Quiero tratar de ser persona antes de que sea demasiado tarde para... Mrs. White arrojó el té en la cara de Kerry. Solo estaba tibio, pero no podría haber interrumpido las palabras de Kerry con mayor rapidez si hubiese estado caliente. Se quedó petrificada mientras el líquido ambarino chorreaba por sus mejillas y el mentón y caía sobre su blusa blanca formando manchas que se agrandaban. Era pegajoso y tenía olor a canela. Mrs. White temblaba. En su rostro paralizado solo se movían las ventanillas de la nariz. Bruscamente echó la cabeza hacia atrás y gritó hasta el cielo. ¡Dios, Dios, Dios! Parecía morder ferozmente las sílabas. Kerry permanecía inmóvil.